que el ministerio no, tampoco por otro lado, quiero ponerle el peso, ¿no? El Señor te llama, te capacita, pero al mismo tiempo decirte que el ministerio muchas veces trae retos, trae dificultades, trae oposición. El enemigo frente a un varón, una mujer de Dios que no solamente ha decidido creer en Jesús, que es lo mejor que pudimos haber hecho, sino que ha decidido servirle, seguirle, prepararse. El enemigo no se queda de brazos cruzados, ¿no? Sino pone sus miradas, porque sabe que estas personas van a ser referentes para otros, estas personas van a ser de influencia para otros, para que otros también vengan a los pies del Señor. Entonces el enemigo no está de brazos cruzados, sino pone como un francotirador, ¿no? Pone su mirada sobre todos aquellos que están diciendo, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, me estoy preparando, y va a tratar de diferentes áreas, de diferentes aspectos, de diferentes maneras, diferentes perspectivas, va a tratar de desanimarte y hacer que retrocedas, ¿no? Que declines de esa decisión que tomas. Entonces, lo mismo ocurrió en la vida de Pablo, ¿no? Lo mismo ocurrió en la vida de Pablo, y eso es lo que estamos viendo en el libro de Hechos. Entonces, les voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 21, verso 31. ¿Correcto? ¿Estamos ahí? Libro de Hechos, capítulo 21, verso 31. ¿Qué hemos visto previo a esto? Estamos en un tiempo donde Pablo ya está en Jerusalén. Veíamos capítulos anteriores, versículos anteriores, que él anhelaba llegar a Jerusalén. ¿Por qué? No porque de pronto quería hacer un tour, ¿no? Como hoy en día muchos hacen tours a Jerusalén, sino que Pablo anhelaba llegar a Jerusalén porque siempre estuvo un amor por los suyos. Eso lo vemos a través de sus cartas en los Romanos. Él siempre estaba, o sea, aunque había sido llamado a predicar a gentiles, pero que recuerda que Pablo era judío, ¿no? Era de Israel, mejor dicho. Era fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, ¿no? Entonces, él siempre tuvo un anhelo de ir y predicar a los suyos, y ese era su objetivo, ¿no? Y ya está en Jerusalén. Pero hubo un problema, ¿no? Vimos que hubo un inconveniente en Jerusalén, porque Pablo viene ante los ancianos de la iglesia, que eran netamente judíos, Jacobo y Pedro y todos los demás, y les narra lo que Dios está haciendo, o lo que Dios ha hecho con los gentiles a través de su ministerio. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos le dicen, oh, gloria a Dios, qué bueno, pero luego le dicen, sí, pero Pablo, entre los judíos se ha corrido el chisme, no, se ha corrido la información de que tú estás enseñando en contra del templo, en contra de Moisés, en contra de nuestras costumbres. Así es que agárrate, Pablo, y hacen un plan, ¿no? Sabes que Pablo, todo tu ahorrito, mejor que tal si pagas los votos de tal, había me parece tres, no quiero confundirme, lo digo aproximadamente, creo que tres hermanos que iban a hacer voto, tres judíos. Entonces le dice, págale sus costos del voto, y tú también haz voto con ellos, de tal manera que van a decir, bueno, mira, Pablo también está haciendo votos, no está negando la costumbre nuestra costumbre de nuestros padres, y le dan una idea, más allá de aclarar de que eso no fue así, de que más allá de que decirle, Pablo, llevemos este mensaje a los judíos de que Dios está haciendo grandes obras con los gentiles, porque es un mismo Dios, ese Dios de gracia y misericordia, está haciendo ellos optaron la vía más fácil, ¿no? A enmascarar la situación como para que Pablo no parezca un antijudío. Pablo no lo era, o sea, no era antijudío. Él amaba a los judíos. Pablo no estaba predicando en contra de Moisés, estaba diciendo que todo lo que Moisés había dicho tenía su cumplimiento en Jesucristo. Pablo no estaba predicando en contra del templo. Pablo estaba presentando el mensaje, el evangelio. Entonces, eso es lo que tenían que hacer, pero viene la idea humana siempre, ¿no? De tratar de alguna otra manera salvaguardar no solo la vida de Pablo, sino también la de ellos, porque los que estaban enardecidos eran los judíos como nación, como tal, como pueblo. Los judíos cristianos tenían ahí sus dudas, ¿no? Que seguir haciendo su judaísmo o seguir cumpliendo sus mandamientos, sus normas, pero los no cristianos esto lo veían como antibíblico, ¿no? Como que no, está en contra de nuestras costumbres. Entonces, ocurre eso y vimos los resultados, ¿no? De que Pablo lo sacan arrastrando prácticamente del templo, lo acusan de haber introducido un gentil al templo y todo lo demás, ¿no? Y se crea un gran alboroto y de pronto Dios usa a un hombre gentil, un soldado, un romano, un hombre que tenía un cargo, un tribuno, y lo sacan a arrastras a Pablo antes de que lo maten, ¿no? Y lo llevan
dice, al cuartel, por así decirlo, y cuando está llegando a la fortaleza, y cuando están llevándole a la fortaleza, ya están introduciendo y el pueblo está enardecido queriendo matarlo. Pablo dice, ¿me permites hablarle a los judíos? Levanta la mano Pablo, ¿no? Y de pronto el tribuno le dice que tú hablas en griego, y no es cierto. ¿Por qué? Porque el tribuno lo había confundido como con un terrorista egipcio, ¿no? Que tiempo atrás había hecho una sedición allá contra los romanos, entonces lo había confundido con con un antiguo prontariado, por así decirlo, egipcio, y le dice que tú no eras el egipcio, tú hablas griego, y él le dice, no, ciertamente yo soy judío, dice Pablo, ¿no? Entonces, Pablo, más allá de decir, uff, de la que me estoy librando, recapacita y dice, necesito hablarles. Y vimos que les predicó y prácticamente narró lo que Dios había hecho en su vida, ¿no? Porque les vuelve a narrar su conversión. Y encontramos frases y versículos muy idénticos a Hechos capítulo 9, donde se narra la conversión de Pablo. Lo encontramos en Hechos capítulo 21, previo a este versículo 31, encontramos toda la predicación de Pablo donde habla lo que Dios ha hecho en su vida, cómo es que él también era fariseo de fariseos, que estaba persiguiendo, así como ustedes me quieren matar. Él dijo, yo he matado, he asolado las iglesias, hombres y mujeres sin piedad he arrastrado, tenía cartas de los ancianos, dice él, ¿no? Y iba de iglesia en iglesia, pero cuando estuve camino a Damasco, persiguiendo a los del camino, es que el Señor estoy parafraseando, es donde el Señor me encuentra y me manda al piso, dice él, ¿no? Y caído en el piso, me dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues, no? O sea, y es donde Pablo responde, ¿no? O sea, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, ¿no? Y de pronto vemos toda la conversión que lo envía a este lugar, donde Ananías, y cómo es que Ananías también ora, cómo es que él dice luego habiéndose bautizado, y él explica por qué ahora predica a Cristo, ¿no? Le está dando un testimonio vivo, detallado, a los judíos que estaban alborotados. Hasta que el verso, si no me equivoco, el verso 21, ¿sí? El verso 21 del capítulo 21, perdón, hoy vamos a comenzar desde el versículo 22, ¿ya? Entonces, hasta que el verso 21 del capítulo 21, que dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Él termina su narración diciendo, ¿no? Que Dios le había dicho, que Jesús le había dicho, pero me dijo, ve porque yo te enviaré a los gentiles. Y ni bien el pueblo escuchó la palabra gentiles, explotó la bomba de nuevo, porque mira el verso 22 que vamos a leer hoy día, dice, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz. ¿Hasta dónde le debieron? Hasta que dijo, gentiles. Pablo, tu historia ha estado muy hermosa, ha estado fenomenal, pero los judíos tenían un celo tremendo por los gentiles, ¿no? Escuchar que su Dios, ese Dios de Israel, ese Mesías, está siendo predicado ahora a los gentiles, esto les causó a ellos enojo, ¿no? Y reaccionaron nuevamente. Dice, y le oyeron hasta la palabra, dice, hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y le avanzaban polvo al aire, estaban prácticamente como el toro cuando hace, no estaban, pero como diciendo, tráenos acá, ¿no? Porque fácil que lo soltaban, lo destrozaban ahí, ¿no? Entonces, esta palabra gentiles para los judíos significaba una reacción de violencia, ¿no? Un celo, pero es un celo tonto, ¿no? Es un celo tonto porque más allá de llevarlos este celo a buscar de Dios, a poner la mirada en Dios, en decir, ¿a quién hemos desechado? Más allá de llevarlos a un autoanálisis, de decir, o mínimo ponerlo en duda, decir, o ciertamente entonces Jesús era el Mesías prometido, más allá de llevarlos a ellos vemos a través de todo el relato anterior, vemos que su mirada más estaba en defender su templo, sus costumbres, la ley de Moisés, que no estaba mal, pero estaban poniendo por encima del cumplimiento del templo, que era Jesús, del cumplimiento de la ley, que era Jesús. Entonces, teniendo frente a ellos el mensaje del Evangelio, ellos prefirieron poner su mirada y su celo en las formas, en las cosas. Y este templo, estas costumbres,
de alguna manera estaba en el trono de su corazón antes que Jesús sea el que esté en el trono de su corazón. Muchas veces las costumbres, las formas, sin darnos cuenta, lo podemos poner ahí por encima de Jesús. Y es peligroso. Y es peligroso. Porque cuando vemos cómo Dios está obrando en la vida de otros, más allá de reaccionar con un, uh, más allá de reaccionar con un, decir, yo también quiero que Dios obre así en mi vida, muchas veces reaccionamos a la inversa, ¿no? Como diciendo, ¿qué se habrá creído ese, no? Entonces, no quiero escuchar su nombre y perdemos ahí, ¿no? Perdemos. ¿Cómo Dios lo puede usar o cómo Dios puede levantar a esa persona? ¿Cómo los gentiles, si ellos son extranjeros? Disculpen, me corrigen, parece que estamos en el capítulo 22, ¿no? ¿Sí? Capítulo 22, si no me equivoco es. Por ahí me confirman. Sí, es capítulo 22. Sí, cierto, cierto. Muchas gracias. Aquí está mal. Un ratito ya. Una corrección. Capítulo... Sí, capítulo 22, verso 22, ¿sí, hermanos? Sí, yo le había puesto capítulo 21, verso 22. Es capítulo 22. ¿Sí? Capítulo 22, verso del 22 en adelante. Vamos a verlo, ¿sí? Muy bien, entonces... veíamos eso, ¿no? Decíamos, ¿no? Qué peligroso es cuando ponemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por encima del Señor, ¿no? Que teniendo a la luz ahí al Señor, el obrar lo que Dios está haciendo frente a nosotros, si nosotros nos inclinamos y no queremos poner eso por debajo del Señor, hay un grave peligro y vamos a reaccionar con un celo, pero con un celo que daña, con un celo que busca hacer daño, ¿no? No vamos a reaccionar con un celo santo de buscar a Dios, ¿correcto? Entonces, bajamos al verso 24, ¿no? Entonces, veamos a qué los llevó ¿cómo se llama? Toda esta reacción incorrecta, ¿no? Verso 24 dice, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Entonces, el tribuno nuevamente, para que no se dé una matanza ahí de Pablo, Dios usando un gentil para liberar a Pablo. ¿Te das cuenta? ¿No? Dios usando un gentil para liberar a Pablo. Y es interesante, esa es la soberanía de Dios. Dice, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, pero mira lo que sucede, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber lo que causa, para saber por qué causa clamaban así contra él. Entonces el tribuno rescata ciertamente a Pablo para que la multitud no lo mate, pero lo mete a la cárcel para que le hagan confesar con azotes, ¿no? Los que han visto películas de acción, vemos muchas veces que cuando van a hacer que alguien declare algo, ¿no? O sea, algún dato importante, ¿qué le hacen? Una especie de tortura, ¿no? Aquel entonces el gobierno romano tenía como tortura, por así decirlo, para hacer declarar a los delincuentes una u otra, o a los terroristas que querían rebelarse contra el gobierno romano, tenían justamente este procedimiento llamado los azotes, ¿no? Entonces, los azotes. Estos azotes son totalmente diferentes a los azotes judíos. Pablo describe en sus cartas, si no me equivoco, en Corintios, cuando él describe cómo ha sido golpeado, describe, por ejemplo, los azotes judíos que eran 40 menos 1. ¿Cuántos azotes? 39 azotes, que era la máxima pena como judío, o sea, 39, o sea, 40 menos 1, son 39 azotes, ¿no? Entonces, pero aquí los que están ejerciendo los azotes no son los judíos, sino quienes son los romanos. Y se dice que los romanos hacían este azote hasta que declares, no había número, hasta que tú declares o hasta que soporte tu cuerpo, ¿no? Claramente vemos eso también cuando de pronto azotaron al Señor Jesús. No hay un número determinado porque no fueron azotes judíos, sino fueron los romanos los que lo azotaron. Era hasta que tú declares o hasta que tu cuerpo prácticamente resista, ¿no? Entonces, ¿te imaginas ahora Pablo siendo introducido a esto? Realmente se escarapela el cuerpo, ¿no? Saber esto, ¿no? Pero todo esto está ocurriendo porque no sabían un pequeño dato que lo vamos a ver a continuación. Mira lo que dice verso 25. Pero cuando le ataron le ataron con correas, ¿para qué?
para que ese cuerpo justamente resista. Dice normalmente lo azotaban con correas ante un, ¿cómo se puede llamar? Ante un tronco, un poste, por así decirlo. No sé si han visto la película de Pasión de Cristo, también tenía un espacio específico donde lo ataban para que el cuerpo justamente en su reacción no huya, ¿no? Y ahí puedan azotarlo. Entonces se está cumpliendo todo lo que de pronto a Pablo se le había profetizado, a Pablo le había dicho el Espíritu que le esperaban momentos bien difíciles en Jerusalén, y vemos cómo se está cumpliendo. Pero también al mismo tiempo reflexionamos que Pablo sabía de alguna manera que este tiempo en Jerusalén y esa decisión o eso que Dios puso en el espíritu de ir a Jerusalén a predicarle a sus hermanos judíos no iba a ser fácil, ¿no? Ahora, de la misma manera nosotros, recordemos, el predicar la palabra de Dios, el hacer las cosas de Dios, no necesariamente va a ser fácil. Lo que sí tenemos que tener claro es que saber en quién hemos confiado, quién está de nuestro lado, quién está ahí para librarnos muchas veces de esos azotes. Y si no somos librados, quién es el que nos va a dar esa fortaleza en medio de esa situación. Y Pablo está ahí, ¿no? Cumpliéndose cada una de las profecías y mostrando, dicen algunos historiadores, de que se te amarraba justamente y se te descubría la espalda, se te arranchaba la vestidura para que los azotes vayan directamente a tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿o es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y Pablo apela a su ciudadanía romana. Los padres de Pablo, esto se sabe por historia, tenían ciudadanía romana, y aunque eran judíos, aquel entonces se daba la ciudadanía romana, uno, porque eres nacido en Roma, primero. Segundo, podías ser ciudadano romano porque de alguna manera tú pagabas una especie de un monto para poder adquirir la ciudadanía romana. Es decir, ¿quién podía ser ciudadano romano? Un extranjero que tenga dinero, ¿no? O sea, que tenga economía, podía adquirir la ciudadanía romana, pero también podías adquirir la ciudadanía romana por honores. Es decir, si tú habías hecho algo, un descubrimiento, un aporte al imperio romano como tal, siendo parte de este imperio, por ejemplo, mismo Jerusalén o mismo los judíos estaban siendo parte de este imperio, estaban siendo una especie de colonia de este imperio. Entonces, si tú hacías algo que aportaba al imperio, una manera de condecorarlos eres dándole la ciudadanía romana, ¿no? Y qué importante era la ciudadanía romana aquel entonces, es como hoy en día estar en Estados Unidos. Una cosa es estar como ilegal y otra cosa es estar como ciudadano americano. Hayas nacido allá o hayas adquirido tu ciudadanía americana, y es otra cosa, ¿no? Eres prácticamente un ciudadano americano. Y el ciudadano americano allá está protegido por muchos derechos frente a un extranjero, frente a un ilegal. Entonces, era muy importante en el contexto. Ahora, Pablo, primero lo confundieron con un egipcio. Segundo, ya saben que es judío, pero ahora lo están azotando, o están a punto de azotarlo, ¿no? Para que declare como peor de los reclusos. Y ahora Pablo dice, pero, hey chicos, no contaban, yo soy romano. Y les dice, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Le dice. Había un caso extremo de un ciudadano romano era sometido a este castigo, siempre y cuando haya sido condenada por la justicia romana, no por la justicia judía. Y él está diciendo, ¿es lícito? Y de pronto esto va a levantar las antenitas de los que estaban ahí, porque estaban haciendo algo ilícito. Estaban azotando, no solo ahí, ya lo habían sacado a rastras del templo, lo habían azotado con 2 correas, amarrado con 2 correas, lo estaban llevando a la base, a la fortaleza, y ahora lo estaban introduciendo en un lugar para ser azotado, ¿no? Y entonces mira cómo reacciona el verso 26, dice, cuando el centurión oyó esto, ya el soldado romano oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y le hace una pregunta, en la que te has metido, le dice, estás en problemas. Este hombre a quien estamos a punto de azotar, o a quien tenemos sacado a rastras,
a quien hemos amarrado como un delincuente, a quien hemos confundido con un terrorista egipcio, es ciudadano romano. Y el tribuno no lo va a creer en primera instancia, ¿no? Va a decir, ¿por qué? Porque puede ser una coartada de Pablo para poder librarse del azote, ¿no? Entonces el tribuno va a ir y corroborar. Ahora, mentir en cuanto a tu ciudadanía romana era peor todavía. Aquel extranjero que se atrevía a mentir en cuanto a decir soy romano y no lo era, esa era sentencia de muerte. O sea, nadie podía usar diciendo, soy ciudadano romano, me libro. No, tenías que probarlo, ¿no? Entonces, y ciertamente tener la evidencia de que lo eres. Entonces cualquiera no decía eso nada más. Entonces va el tribuno, ¿no? Verso 28, dice, respondió el tribuno, yo con una gran suma dice, mira, adquirí esta ciudadanía. El tribuno, que ahora está cumpliendo un cargo, había adquirido la ciudadanía romana, ¿cómo? Pagando. Le costó su plata a este hombre. Mientras que Pablo lo era. Y Pablo es un personaje realmente excepcional en la Biblia porque era fariseo de fariseos, era judío de la tribu de Benjamín, pero hablaba griego, hablaba hebreo, había sido instruido a los pies de Gamaliel y además era ciudadano romano, ¿no? O sea, algo que muchos quizás en aquel entonces podían de alguna manera envidiar. Lo interesante que podríamos decir que Pablo tenía un buen currículum, ¿no? O sea, buen currículum porque tenía muchas cosas de qué jactarse frente a los demás apóstoles, frente a los demás discípulos, decir, mira, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, ciudadano romano, hablo griego, hablo hebreo, ¿no? O sea, mi maestro ha sido Gamaliel. Entonces Pablo, como para decir, estudia en Oxford, ¿no? Algo así, ¿no? Hoy en día. Entonces, era para jactarse. Pero lo interesante de todo esto, que Pablo todo esto él lo ve en su carta a los filipenses, si no me equivoco, todo esto lo ve por basura, frente a haber conocido a Cristo. Lo interesante de todo esto, que lo llevó a predicar a Jerusalén, a pesar del peligro que él sabía que iba a correr su vida, no fue estas cosas, sino su confianza en el Señor, su amor por el prójimo, su amor por los suyos. El Señor ha usado a través de su palabra diferentes tipos de personajes, cada uno con sus particularidades. Pero finalmente, si bien es cierto, estas particularidades que son parte de nuestro pasado, no lo podemos poner por encima del Señor, pero ten claro algo, que el Señor en algún momento va a sacar cada una de esas cositas, esas experiencias que has vivido en el pasado, para ponerlo a su servicio y para ponerlo dentro de sus propósitos. El Señor no descartó la ciudadanía romana de Pablo. ¿Qué cosas tienes tú en tus antecedentes que el Señor podría sacarlo en el momento menos pensado por ti, pero sacarlo a flote y decir, esto va a ser útil para el ministerio? El Señor no nos desecha por completo. Una de las cosas que yo siempre me pregunto, ya no me pregunto tanto también ya, era decir, Señor, ¿por qué permitiste que yo estudie la carrera de ingeniería? Me titule y a los 5 años me jubile para ser pastor, por así decirlo, porque eso es lo que ocurrió, ¿no? Y siempre me he hecho esa pregunta. Y digo, en algún momento vas a tener que usarlo, ¿no? Y me queda esa esperanza. Y cuando converso con hermanos así, siempre vuelvo a lo mismo y está muy relacionado a mi carrera, ciertas cosas que converso con ciertos hermanos, decir, bueno, en el tiempo del Señor podríamos hacer esto, ¿no? Podríamos hacer aquello, porque yo conozco de eso, digo, entre mí, ¿no? Pero no quiero ponerlo como el referente, sino el que va a guiar las cosas, las decisiones en el ministerio, tiene que ser su palabra, su Santo Espíritu. Todo lo demás va a ser un aporte que el Señor lo va a tener que traer en su momento indicado, ¿no? Entonces, por eso cuando me conozco con Julio César, el hermano Roy, el hermano Alexander, digo, me hablan de hornos, de panadería, todo eso, le digo, yo conozco, le digo, yo he trabajado con todas esas cosas, le digo, no, a Teófilo que tiene su panadería, entonces yo digo, yo conozco porque he trabajado en esa área y conozco, ¿no? Decía, y digo, pero Señor, seas tú en su momento, quizás en algún momento se abra una obra, un ministerio para poder bendecir, ¿no? A través de alimentos, de panes fortificados, galletas fortificadas, hacer talleres para jóvenes y para bendecir niños, no sé, pero lo dejo ahí, ¿no? Y digo, el Señor, en el momento que Él decida, lo va a usar. Pablo no andaba alardeando de su ciudadanía romana.
¿Te has dado cuenta? Acabamos de enterarnos que es romano, ¿no? Creo. Aunque tiempo atrás creo que en Filipos creo lo había dicho. Pero no andaba alardeando, sino en el momento indicado, pum, muchas cosas tú puedes saber y el Señor te ha permitido trabajar en cierta área, estudiar ciertas cosas o aprender ciertas cosas en el que no hay otro como tú, bueno, tú eres en eso, ¿no? Tú te defiendes. Déjame decirte, no lo deseches. Tenlo ahí siempre latente, atento a que el Señor lo saque y lo use en el momento indicado, ya sea para salvaguardar tu ministerio o para bendecir a alguien más. En este caso, está salvaguardando la vida de Pablo. ¿Cómo? Cuando él sacó la carta bajo la manga, como dicen algunos, ¿no? Soy romano, ¿correcto? Entonces, aunque él todo esto lo tenía por basura frente a haber conocido a Cristo, pero no es que el Señor lo haya desechado, sino es la actitud de Pablo frente a su pasado de decir, todo esto vale menos que haber conocido a Cristo. Pero Cristo dice, todo esto que vale menos, yo ciertamente lo voy a usar en el momento correcto, en el momento indicado. Pero tu mirada siempre tiene que estar puesta en Él. La mirada de Pablo estuvo puesta en Cristo porque había una promesa de parte del Espíritu Santo que iba a haber aflicciones, pero que el Santo Espíritu iba a estar ahí, porque no solamente lo había llamado a Jerusalén, sino lo había llamado a Roma. Y Pablo tiene esa mirada. Entonces, ¿me dejo entender, mis hermanos? No sé qué haya dicho el Señor esta mañana en cuanto a eso. Tienes muchas cosas que el Señor aún no lo ha usado, que son parte de tu pasado, mientras no sea pecado, ¿no? Entonces, que todavía no lo ha usado, que son parte de tu pasado, o quizás que parte de tu presente, y tú dices, ¿para qué es esto útil en el Señor? Lo va a usar. De por sí te digo, por ejemplo, ¿no? De Sofía, que acaba de hacer un like, ¿no? O sea, ustedes han escuchado a Sofía enseñar en la escuela dominical, ¿no? Y yo siempre le envidio, pues le digo, te envidio porque yo no he tenido escuela dominical, le digo, ¿no? Y veo cómo conoce, ama, entiende, se pone en el lugar de los niños para poder compartir a los niños. Es algo que yo no he tenido. Yo estoy aprendiendo a pensar como los niños que es de una escuela dominical, porque yo no sabía qué era escuela dominical. Ella ha vivido, sabe qué es lo que un niño espera cuando está en una escuela dominical, qué es lo que le gusta escuchar, cómo escucha, qué... Entonces Dios está usando esa área de su vida, ¿no? Entonces, el Señor también nos ha permitido enseñar no solamente en la iglesia, sino en los colegios con niños, ¿no? Hay por ejemplo, parte de lo que yo encuentro, también dije, cuando vino un momento de desempleo, al asumir este reto de decir, voy a servir al Señor, no sé cómo va a ser el Señor, dije, pero Señor, yo voy a servirte, quizás ya no puedo seguir ejerciendo mi carrera porque todo era viaje, todo era provincia, y pastorear desde provincia no es lo mismo que meterte de lleno a las cosas del Señor, y el Señor puso por ahí colegios donde yo pueda aplicar parte de mi pasado. ¿Qué es eso? Las matemáticas, ¿no? Me apasiona enseñar, después de enseñar la Biblia, lo segundo que me apasiona enseñar es matemáticas. Entonces digo, oh Señor, estás usando parte de mi pasado. Amén. Entonces, y así, tienes muchas cosas que el Señor va a poner a su servicio en el momento indicado. Estate atento. Seguimos entonces, verso 29, dice 29, así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento. Entonces, cuando se dan cuenta de esto, no, verso 28, ¿no? Viene el tribuno primero, ¿no? Respondió el tribuno, yo con una gran suma de dinero, esta ciudadanía, dice, adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento. No sé con qué actitud lo dijo Pablo, pero bueno, lo que respondió y afirmó, ¿no? Por segunda vez, que él es romano de nacimiento. Entonces, no es que él le habían dado a manera de honor la ciudadanía romana, sino que sus padres, históricamente dicen, debieron haber hecho algo a favor del gobierno romano, de tal manera que les dieron esa ciudadanía. Y si tú eres de ciudadanía romana, tu hijo también es de ciudadanía romana, de tal manera que Pablo tenía doble ciudadanía, ¿no? Era un lapadula, ¿no? Entonces, era, por así decirlo, era judío, pero también era romano, ¿no? Entonces era un lapadula, por así decirlo, ¿no? Padres peruanos, aunque él haya nacido en Italia, por así decirlo, ¿no? En este caso, él es, sus padres tenían la ciudadanía romana o que él había nacido judío, ¿no? Entonces, pero era considerado romano.
algo envidiable por el tribuno, quien había tenido que pagar todo su chanchito para poder obtener esa ciudadanía, ¿no? Entonces, 29 dice, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¿Te das cuenta las implicancias que traía de enterarse que Pablo de pronto era ciudadano romano? O sea, definitivamente, por eso yo digo, esto Pablo lo pudo haber usado desde el inicio, pero no fue así. El Señor es el que está poniendo en el momento correcto que él diga esto. Pudo haberlo usado desde el inicio, pero el Señor le quiere traer una enseñanza, ¿no? Entonces, pero hubo temor, dice, en este hombre, ¿no? En los que estaban ahí a punto de azotarle y en el mismo tribuno, ¿no? Estaban preocupados por su propia vida, porque esto les podía costar a ellos castigo por haber ejercido castigo, por haber amarrado de esa manera, por haber apresado de esa manera y haber estado a punto de azotar a un ciudadano romano sin una sentencia clara, ¿no? La sentencia básicamente tenía que haber cometido un crimen, por ejemplo, ¿cómo se llama? De homicidio, ¿no? Básicamente. O de sedición contra el imperio, es decir, haberse rebelado contra el imperio, que lo conocemos como terrorismo, ¿no? Ese era mínima en el sistema judicial romano para que tú puedas, eran dos cosas que tenías que cumplir para ser sentenciado a ese tipo de azotes, ¿no? Y estos hombres habían azotado sin eso. Verso 30 dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa del cual se le acusaban los judíos, le soltó, dice, de las cadenas, ¿no? Le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo les presentó ante ellos. Entonces ahora lo que el tribuno hace es de alguna manera lavarse las manos, ¿no? Bueno, este hombre es romano, pero también es judío, ¿no? Y como para de alguna manera encontrarle una razón por el cual lo hemos amarrado, lo hemos llevado a prisión, de alguna manera que los judíos corroboren, bueno, qué es lo que ha hecho este hombre, porque para él tener un descargo también más adelante si que se le enjuiciaba, ¿no? Es decir, entonces, ¿a quiénes llamó? A los más de los judíos, ¿no? A los principales sacerdotes y a todo el concilio. A este concilio se conocía como el famoso Sanedrín, ¿no? Los maestros de la ley, dentro de los cuales estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote, ¿no? Ellos estaban ahí, pero ellos eran judíos, bueno, anticristianos, totalmente, porque ellos son básicamente casi los mismos que de alguna manera entregaron al Señor Jesús para ser crucificado. Estamos hablando a unos 20 años después del Señor Jesús. Si no son los mismos, mínimos son los sucesores de los que entregaron a Jesús, ¿no? Y ahí está el Sanedrín, ¿correcto? Entonces, ante ellos va a ser presentado ahora Pablo, ¿no? ¿Ya? Ante este Sanedrín, del cual él fue parte también, de un Sanedrín y de un concilio. Recordemos que Pablo, nuevamente volviendo a su pasado, recibía cartas de parte de ellos, pero Pablo era más de ejecutar, ¿no? Pablo no era el que estaba ahí donde iban a consultarlos, Pablo era más celoso todavía, era el que decía, me dan cartas, yo voy y los persigo a estos cristianos. ¿Te acuerdas que la muerte de Esteban fue consentida por un joven llamado Saulo? Porque estaba ahí presente entre el Sanedrín, entre los fariseos de fariseos, por eso se hace llamar Pablo. Entonces Pablo sabe cómo piensan ellos, cuán radicales son ellos, ¿no? Entonces, Pablo sabe de todo esto, pero al mismo tiempo recordemos que se está cumpliendo la escritura cabalmente, porque Dios lo había llamado no solamente a predicar a los gentiles, sino también incluso ante ellos. Si tú retrocedes en tu Biblia, Hechos capítulo 9, verso 15 y 16, dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, lo va a hacer en Roma, va a saber cómo lo hace, y de los hijos de Israel. Cuando dice los hijos de Israel, o sea, lógicamente se refiere al pueblo, pero se refiere a este pueblo que era representado en este Sanedrín. ¿Entiendes? A estos jueces, a estos que tenían cierta preeminencia dentro de ellos, ¿no? Y ante ellos ahora está, dice, porque yo le mostraré, verso 16 del capítulo 9, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí nombre. Ahora, cuando él iba a predicar ante los gentiles, definitivamente Dios iba a obrar de una manera particular, ¿no? Iba a haber un avivamiento, como ya lo hemos visto.
Cuando estaba frente a los reyes, uno de ellos más adelante le va a decir, por poco me convences, Pablo, le va a decir uno de ellos. Pero cuando está ante los hijos de Israel, no necesariamente esa va a ser la respuesta. Muchas veces la respuesta va a ser padecimiento, rechazo, golpe, oposición. Y el Señor dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. No, hombre, Pablo sabía la que se estaba metiendo. No siempre iba a recibir aplausos ante su predicación. No siempre su mensaje o el mensaje de Jesucristo iba a ser bien recibido. Lo mismo tenemos que tener claro a nosotros, pero que no siempre el mensaje del Señor Jesucristo va a ser bien recibido a cuando nosotros lo compartimos. Muchas veces vamos a recibir oposición o rechazo, pero esta oposición o rechazo o padecimiento, como dice ahí, no puede ser razón para decir, entonces no predico. No, no, no. Y hemos visto justo en esta clase de distintivos, si bien es cierto, Dios es soberano y Él es el que finalmente va a aperturar el corazón del ser humano, pero nosotros tenemos una responsabilidad, una gran comisión, un mandamiento, que es ir y predicar el evangelio a todos, reyes, sacerdotes, religiosos, gentiles. Prefiero predicar a gente nueva, ¿no? Porque esos son más receptivos. Pero si en algún momento Dios te pone frente a algún religioso cerrado y te dice, abre tu boca y manifiesta lo que has aprendido, hazlo. Pero que sea el Señor poniéndote ante esas personas. No vemos a Pablo buscando y pechándolo a ellos, sino vemos que las circunstancias que está usando Dios es para ponerlo frente a estos hombres, para que ahora estos hombres no tengan la excusa de decir, yo nunca escuché el mensaje de Jesucristo. Jesucristo se manifestó a todos y a través de Pablo lo está haciendo nuevamente frente a los hijos de Israel, nuevamente ante los judíos, dándoles el libre albedrío de que reconozcan de que Jesús es el Señor o simplemente se cierren más en su corazón. Pero eso ya no es asunto de Pablo, sino Dios está poniendo las circunstancias para que él abra la boca. ¿Estás dispuesto a ello? Yo preferiría que me llame solamente predicar a gentiles, les podemos decir, ¿no? Pero en algún momento tienes que presentarte como obrero aprobado que predica bien la palabra de Dios, como veíamos hoy en la mañana en el estudio que hemos tenido, ¿no? En el que vas a tener que ser defensa del evangelio, hablar lo que el Señor te ha mostrado. Por eso es importante estar preparados. Amén. Si pasamos al capítulo 3 rápidamente, mira lo que dice. Verso 3, lo voy a dejar ahí como una antesala a la siguiente clase. Dice, capítulo 23, ¿no? Versículo 1 y 2 dice, entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces que le estaban junto a él le golpeasen en la boca. Entonces vemos a Pablo entendiendo que Dios lo está poniendo frente a estos hombres, ¿para qué decirles? Varones, hermanos, se está poniendo en el lugar de ellos, con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy. Y lo que está diciendo es que Dios sabe por qué estoy ahorita frente a ustedes. No estoy huyendo a este momento, sino el Señor me ha traído y yo soy consciente que el Señor me ha traído frente a ustedes porque ya me lo ha dicho en mi llamado que voy a predicar su evangelio frente a los hijos de Israel, los cuales son ustedes, y Pablo está dispuesto a hacerlo. Entonces, mis hermanos, esta mañana, ¿estás dispuesto a predicar el mensaje del evangelio a pesar de la oposición? Sería la pregunta. Nuestra respuesta debería ser, si vemos ejemplo en Pablo, definitivamente ese mismo Espíritu Santo que estuvo en la vida de Pablo también está presente en nuestras vidas y tenemos que ser diligentes a pararnos firmes para poder hacer defensa del evangelio. Segundo punto que hemos aprendido esta mañana, que aquellas cosas de nuestro pasado que quizás nosotros decimos, ¿para qué hice esto? ¿Para qué habré estudiado esto? Esto no es útil. El Señor en el momento menos indicado por ti o en el momento más indicado por Él, lo va a sacar y lo va a usar para que le avance de su ministerio, para que avance su mensaje. Tal como lo hizo con Pablo, lo va a hacer en tu vida. Esas cosas que son parte de tu pasado, que no debemos de ponerlo por encima de Cristo, pero tienen que estar ahí, que no sean pecado, lógicamente, pero que son parte de tu historial, que son parte de tu preparación, que son parte de tu personalidad, que son parte de tu vida. En el momento menos pensado el Señor lo va a poner y va a decir, úsalo para que mi mensaje se siga extendiendo.
¿Qué cosas tienes en tu pasado? Todos tenemos algo que ponerlo a los servicios del Señor, pero estemos atentos que sea el Señor colocando cada una de estas cosas en funcionamiento. Yo soy muy bueno en tal cosa, en algún momento el Señor va a sacar eso y ¡pum!, lo va a poner a su servicio en la medida que nosotros estemos dispuestos. ¿Cuál es el grave peligro cuando nosotros decimos, por esto, yo creo que el Señor me ha llamado? Ahí está el problema. El Señor no me ha llamado porque yo soy esto, aquello. El Señor no llamó a Pablo porque estuvo bajo los pies de Gamaliel, porque era ciudadano romano, porque hablaba 2 idiomas. No lo llamó por eso. Lo llamó por gracia y misericordia. Pero todo eso que Pablo ha sabido ponerlo en su debido lugar y poner a Cristo en el trono de su corazón y todo lo demás por debajo, Dios cada una de estas cosas lo saca y lo usa en el momento indicado para hablar ahora a quiénes, a los hijos de Israel. De la misma manera lo hará en tu vida, pero tienes que tener las cosas en orden, ¿no? Dios y todo lo demás al servicio del señorío del Señor. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta mañana por tu palabra, por cómo es que nos enseña, Señor, a través de la vida de Pablo, Señor,